Ya. Ya, sí, sí, voy Eh, partido, ¿no? ya, pero ya, bueno. El ejercicio 2 consta básicamente de dos preguntas. Una pregunta es como la que está aplicando ahora. Eh, Tiene que ver como con la continuación de cierta forma de lo que se hizo en el ejercicio uno, que tiene que ver con la predicción de las potencias eólicas. Esto se hacía como para la velocidad normal y la velocidad al cubo. Entonces tienen que diseñar primero que nada un modelo Takagi-Sugeno de predicción para la potencia. Eh, y esto involucraría todos los pasos típicos que tienen que ver con los modelos Takagi-Sugeno, que son como la identificación de los parámetros de las premisas, que tiene que ver con el número de clusters, después la identificación de los parámetros de las consecuencias y todo eso y armar básicamente el modelo y obtener como la identificación que se está buscando. Después en la parte B es lo mismo, pero con modelos neuronales. Todo esto de modelos neuronales, ahora estábamos conversándolo con Rafael, pero habías dicho que ya vas a compartir quizás una clase auxiliar pasada y un material para que tengan, porque no sé si alcanzarían a ver en la clase auxiliar el diseño de modelos neuronales. Rafael. Sí, 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 para que tengan la información, vamos a compartir un auxiliar, el auxiliar del semestre pasado con los datos y el código que explica cómo ocuparlo, aunque igual no debería ser mucho más complicado porque como van a haber hecho la parte A, la parte B va a ser eh, cambiar el código de Takagi Sugeno por las redes neurales, y las redes neurales son realmente como dos líneas, se le pasan los datos y entrena todo al tiro. Sobre esta pregunta uno también te quería eh, decir dos cosas. A ver, primero, lo que yo entendía es que acá no hay que hacer como una identificación así como una señal APRS porque uno no tiene la planta, es como que la data que ya nos dan es como los datos, ¿cierto? Ya, para que no haya Claro, sí, confusión. Y sí, tengo otra duda, y esta realmente una duda, es que como hice de una hora, 12 horas y un día, es porque este modelo trabaja en horas, ¿o no? Entonces como sería como a un paso, 12 pasos y exacto, 24 eso pasos. mismo. Sí, Ya, ya, eso mismo. Es como los pasos, claro, variar los pasos del modelo. ya, para que lo tengan Como, claro. sí, buena acotación, Rafael. Una duda, ¿Sí? Dime. el modelo neuronales, ¿qué tan preciso tienen que ser? Porque, por ejemplo, lo que vimos en clase es que uno tiene que encontrar como el error del entrenamiento, después el error de test, que se Mm, minimice, sacarle parámetros según un mm. umbral, entonces era como, o simplemente uno dice así como ya voy a ocupar 5 neuronales o neuronas, no sé cómo es, y Ujú. con eso hago todo el modelo. Eh, Yo puedo responder si quieres. bueno, Ya. Eh, Originalmente, tratar con un modelo neuronal es bastante complejo, pero en MATLAB se facilita mucho. Va a tener que decir la cantidad de neuronas, por ejemplo, y va a ser como el único parámetro que le entreguen, si es que no me equivoco. Y basta con que tengan las particiones de data de train y test, que también las van a haber hecho ya para Takashi Sugeno. Y ahí en la red neuronal creo que había un parámetro para a cuántos pasos se hacía la predicción, o quizá va a tener que hacerlo como Takashi Sugeno con alguna iteración. Em, pero no es tan complejo, y por la experiencia que tenemos, converge muy bien. Por la experiencia que tenemos, por ejemplo, el semestre pasado, los trabajos que habíamos hecho, yo no lo he probado con este del auxiliar, pero por lo general tiene muy, muy buenos resultados, y como dije, como que MATLAB lo tiene casi todo implementado. Como no tendrían que hacer un código grande, sino que tendrían que darle los parámetros, ¿no? Como las bases de datos y los parámetros que quieren. Y lo hace todo por Ya, dentro. sí, no se vale, vale. compliquen tanto con eso. Y después en la parte C, los modelos que diseñaron los tienen que comparar entre ellos y también con los modelos ARCS y ARIS que habían hecho en el ejercicio uno. Para eso tienen que usar las métricas típicas como el RMSE, el MAPE, MAE, las que ustedes consideren necesarias, y ojalá ya hacer un cuadro comparativo y tratar de concluir y hacer algunos comentarios respecto a cada modelo. No sé si alguien tiene alguna duda de eso. Si no, paso a explicar un poco el APO. Yo tengo también una pregunta sincera. No me acuerdo si estos errores uno tenía que calcularlo o MATLAB los tenía. Creo que hay funciones en MATLAB. Si no, creo que no Ya es como muy bueno, complicado sí, casi todas calcularlo. estas son simples.
sí, 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 es cierto. como vectores, no sé, operaciones. Bueno, yendo al lado de eso, ya en la P2 es otro problema. Tiene que ver como con implementar distintas estrategias de control difuso para una planta no lineal que tiene la siguiente ecuación dinámica, que está mostrada acá. Como pueden ver, es no lineal. Y ya había llegado una pregunta que tenía que ver como si se tenía que linealizar. En realidad, ustedes tienen que implementar directamente como un subsistema el comportamiento de esta planta. Entonces, para eso tienen que ocupar los típicos bloques de MATLAB, pero no es necesario que linealicen nada de eso. Tal cual tienen que implementar este bloque para hacer como todo el proceso de identificación, básicamente, como para identificar la planta, para como eh, básicamente para modelar la planta usan como los bloques en MATLAB que permitan replicar este comportamiento no lineal. Básicamente esa Después, sería como nuestra caja negra, a la que le claro, entregamos nuestra entrada y nos sale nuestra salida. No sí, nos metemos más en eso. sí. Dale. Sí, pues es como tendríamos que hacer como el caso hipotético de que nosotros no conocemos esto. Ujú. Es como solo para que lo metan dentro de un bloque, claro, y como trabajarlo como caja negra. Eh, Después tienen que, en primer lugar, diseñar un controlador PI clásico. Para eso pueden usar los sintonizadores clásicos PID de MATLAB o cualquiera. Y también creo que es todo similar, ya hicieron algo así en el ejercicio pasado. Pero la idea es como que diseñen este controlador PI clásico y un PID difuso Mandami, que lo vieron en las auxiliares pasadas. Y la idea también es comparar el desempeño de los dos, considerando una referencia de 0 para tiempos menor a 1 y 5 para tiempos mayor a 1. El tiempo muestreo es de 0,01 segundo. Eso. Y se piden los siguientes requerimientos de diseño para el PID y para el PI clásico, para que lo tengan en cuenta. Esos son como lo que tienes que cumplir al final a la hora de que ustedes como que sintonicen los PI clásicos y el PI de difuso mandamiento, para que como ese sería como el objetivo al final y la idea es que comparen el desempeño de los dos. Eso. Ya después en la parte B tienen que no van a tener que construir de nuevo un modelo difuso tipo Takagi Sugeno, sino que ahora les vamos a dar los parámetros. Como se ve acá, les damos la función como la regla, la función de pertenencia y les damos los parámetros de las premisas y de las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer si les damos todos estos parámetros? Es como comprobar que el modelo difuso esté cumpliendo con su rol. ¿Cómo hacen esto? Básicamente, como trabajan con estos parámetros, los meten en su modelo y verifican que esté identificando correctamente este modelo propuesto, el sistema no lineal. Entonces lo comparan con el sistema no lineal y ven que efectivamente esté cumpliendo con su labor. Aquí pueden ocupar distintos pasos de 1, 12 pasos, no sé. Lo importante es que comprueben que funciona. Eso. Y después las otras dos que quedarían sería la parte C, diseñar un controlador difuso basado en la obtención de un controlador LQR lineal por regla. Esto se basaría de cierta forma en el modelo Takagi y Sugeno que habíamos propuesto antes, porque es un controlador difuso. Y para eso tienen que ocupar las matrices de la función objetivo LQR como parámetro de sintonía, como es usual para este tipo de controladores por regla. Y la idea es también que cumplan con los requerimientos del controlador que se indicaron en A, al igual que para el diseño del controlador PI clásico y el PI difuso. Eso respecto a la parte C, acá no es necesario que lo modelen, sino que simplemente diseñar el controlador. Y ya en la parte D tienen que implementar esta estrategia. Y para eso tienen que considerar la diferencia de la parte A, que es la misma de estos dos controladores, y tienen que comparar el desempeño con respecto al obtenido. Acá creo que hay un pequeño detalle, esto era hacerla con respecto a la estrategia que se diseñó en C, que es el controlador difuso. Lo puedo corregir y lo voy a subir, pero es un detalle al final. Es como la estrategia que diseñaron en esta parte, en la parte anterior, tienen que probarla, ponerla a prueba y compararlo con los controladores que habían obtenido nada. Y comentar lo máximo posible todo lo que... Eso. ¿Alguien tiene una pregunta de la PO o no?
No sé si alguien la partió ya desarrollando o están esperando. Sí, igual nos gustaría saber cómo van. Los mensajes pusieron que si existe la posibilidad de dar más plazo, vamos a preguntarle a la profesora con un correo hoy día, pero también si ponen en el foro ayudaría para que la profesora sepa la situación actual, cómo van. Y otro comentario que quería hacer sobre el ejercicio es que la P1 se relacionaba harto con el auxiliar pasado, el auxiliar 5 y la P2 también se relaciona harto con el auxiliar de ahora, el que viene ahora mismo. Así que en base a los auxiliares y en base a los códigos de los auxiliares pueden hacer todo lo que se pregunta y se requiere en el ejercicio. Perfecto. Y bueno, lo único que va a quedar un pendiente que lo voy a mandar hoy día también es, voy a mandar los códigos de redes neuronales y el video que van a poder ver cómo se ocupa, pero en verdad los redes neuronales es bastante más sencillo porque está todo implementado por atrás, por MATLAB. Si no tienen más dudas, liberamos a Andrés, que se ofreció simpáticamente a dar de su tiempo para explicar el enunciado y resolver dudas. Y si alguien tiene alguna duda, la puede decir ahora para resolverla al tiro o en el foro. Yo había mandado un correo Ah, ¿verdad? tema del, del sigma, si se podía trabajar con 0.01, porque con 0.04 como que se me corría la banda, daba más del 2% de la banda. Sí, ahí Andrés, tú lo tenés simulado para saber si es que necesitabas ese sigma o tuviste que bajarlo, o si se puede bajar, aunque no se haya tenido ¿Qué aunque no, pregunta? si puedes mostrar el En enunciado la de nuevo. P2A, La POA. sí, Ya, ¿cuál sería el problema? que había hecho el control PI clásico Ya. y el PID difuso, y con sigma 0.04 como que los datos variaban mucho. Era como muy grande no creo que es la desviación, no, la varianza o la desviación estándar del ruido. Ya. Mm, Entonces, no sé si se podía bajar a 0.01 porque ahí quedaban bacanes los resultados. em, o sea, en todo caso, esa es la desviación estándar. Tendríais que A ver, seguir Andrés, la ¿puedes varianza. compartir el enunciado? Yo no lo tengo a mano. Dale, te comparto uno. Ya, Ahí a sí. ver. Esta es la Y desviación estándar. Acá. Entonces, igual tenéis que considerar que si queréis la varianza. No sé sí, cómo qué parámetro estáis usando para el ruido blanco. No sé si pide la varianza o pide la desviación estándar. ¿Cómo lo pasas como parámetro ahora? Estaba viendo que según el MATLAB que uno tenga, pero yo tengo el 2021, el, el ruido blanco gaussiano que uno tiene te dice power, noise. Y estuve Ah, buscando ya. qué significaba eso y era 0.04 por 0.04, no a seca 0.04. Entonces con Mm, 0.04 por 0.04, como que los datos no daban tan bien. ah, quizás estáis entregando eh, la varianza y sí, por sí, eso. Debe tiene ser que por ver, eso, es ¿no? distinto a la potencia. Po. Es distinto a la potencia, tenéis que ver. Creo que la potencia se relaciona también con el tiempo de muestreo. Así que tendríais que. Ah, ya. Quizás la Creo fórmula que que estoy ocupando es mala. sí, sí, yo me acuerdo que algo tenéis que hacer con el tiempo de muestreo. No me acuerdo si era como multiplicarlo por la varianza, algo así, pero algo ahí para que investigue un poco. Eh, no es directamente poner la división estándar tal como está en la potencia del ruido blanco. No, hay algo más metido. O Ya, bueno, puede buena ocupar eso. otra función quizás. Sí, también. Tú, Andrés, tenías una función a mano que quizás la podéis poner en el foro de la de ruido que ocupaste o que tenía ahí. O quizás algún Dale. compañero puede ponerla si también la encuentra. Sí, Porque hay hartas buenas. voy a cachar eso y les publico en el foro. Dale. Eso. Y ahora sí que estamos cortos con el tiempo, así que hay que empezar con el Dale. auxiliar.
Muchas gracias por tu tiempo, Andrés. Ya, chao a todos. Suerte. Estamos hablando. Chau, chau. Vale, chao. Chao. Espera, te voy a poner de host para que no se cierre. Ahora sí. Ya, sí. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a partir con el auxiliar. Aquí, a ver esto. Voy a esconder esto acá. Y pasemos al auxiliar. Que de hecho les voy a publicar el material para resolver el auxiliar, el código, para que lo tengan por si acaso alguien lo quiere abrir por mientras. Sí, el código ya está publicado. Y la pauta se las publico después. Entonces, miremos el auxiliar. Como les dije, se parece bastante a uno de los ejercicios que tenían, porque también tenía que ver con identificación difusa y con la regla bueno, las gaussianas que son propias de la identificación difusa. Y después también comprobar que el sistema funcione. También separar el entrenamiento y prueba. Bueno, veámoslo en orden mejor. Entonces tenemos una función, tenemos el siguiente sistema discreto no lineal, que tiene ciertas restricciones para la entrada, importante. Y también tenemos un tiempo de muestreo con ruido blanco, desviación estándar acá la tenemos. Y entonces el objetivo del problema, como sabemos, es tener un control difuso con Takashi Sugeno. No sé si se acuerdan, habíamos visto el auxiliar pasado, si es que vinieron también, el control Mandani. Y de hecho podría revisarlo rápido, si se carga, que Mandani funcionaba de este estilo. Las áreas eran, los conjuntos de pertenencia, perdón, eran de esta forma, más rectos, como polígonos, y después la respuesta era simplemente un número, que se sacaba, no sé si se acuerdan, se ocupaba la regla, después se hacía un centro de masa y se tenía solamente un número. A diferencia de esto, en los sistemas de Takashi Sugeno, lo que uno obtiene no es solamente un número, sino que uno obtiene una regla, una función, si se quiere decir, con ciertos parámetros, como quizá ya lo vieron en clase. Entonces, se tienen los conjuntos, que bueno, se está trabajando con los conjuntos de funciones gaussianas, y después se tienen ciertas funciones, y estas funciones se tiene que hacer una optimización por el error mínimo cuadrado para obtener cuáles son los valores de estos parámetros que necesitamos para que la función tenga buenos resultados. A ver, voy a hacer un poco más de zoom a esto. Bueno, entonces partamos por lo primero, la parte A, diseñar una señal de entrada, y entonces tenemos que ver qué requerimientos tiene que tener esta señal de entrada. Bueno, la señal de entrada típica que conocemos es la APRS, que es variando de forma aleatoria en el sistema los pulsos, pero teniendo la conciencia de que tenemos límites en la entrada para que funcione bien la planta. Entonces acá tenemos los límites de la entrada de -3 y 7. Entonces vamos a hacer eso. Eh, voy a mostrar acá el sistema Simulink, que por suerte hoy día no me falló MATLAB, mi computador parece que se arregló. O bueno, veamos por mientras, no cantar victoria. Acá se tiene la planta, no voy a hacer más hincapié en la planta. A ver, acá por ejemplo está el error, y este sería el error que deberían ocupar. No sé si ustedes están ocupando eh, el error de este estilo en la tarea, pero por ejemplo en este auxiliar se está ocupando de esta forma, poniendo la varianza, el tiempo de muestreo, el promedio, y creo que así debería funcionar bien. No sé si ustedes estaban ocupando ese bloque, pero podrían considerarlo para el ejercicio, si es que están teniendo problemas. Bueno, ahí está la planta entonces.
Y lo que hacemos primero es correrlo con un step. Acá está el step de 0 a 3, que cambia el tiro en el primer instante. Y nos sale este gráfico, que al principio se ve súper raro, pero es porque tenemos que hacerlo en zoom. Y si le hacemos más zoom, podemos ver y calcular más o menos el tiempo de establecimiento, que es lo primero que necesitamos antes de hacer nuestra señal a PBRS. Y para irnos a la segura decimos que el tiempo de establecimiento es 0,2. Podríamos haber dicho quizás 0,1, pero ya era muy arriesgado. Mejor igual no importa si nos pasamos por un poco, para asegurarnos de que siempre converja, porque eso es lo que queremos, entender bien los datos. Entonces, teniendo eso en claro, diseñamos la señal APRS, que bueno, ya está diseñada y de hecho voy a mostrar el script de Python. Acá, este es el código que ya les subí, que si quieren pueden verlo ahora o pueden verlo después. Entonces le ponemos los límites con los que vamos a poner las cotas a la señal APRS. También tenemos el tau, que como acabo de explicar, lo vemos de forma experimental, entregándole un pulso a la planta y viendo más o menos cuándo converge. Y el tiempo de muestreo, que es algo que ya teníamos dado. Entonces, con eso hacemos la señal, que, vamos sumando un número al azar, eh, para que la señal varíe entre 1 y 1,5 tau, también para incluir esa varianza y no hacer que el modelo se acostumbre a que haya un cambio cada exactamente el mismo tiempo, por ejemplo. Bueno, y con eso se sigue un poco el código. Creo que ya habían visto el código hace una señal a PRS, y por el tiempo voy a mostrarlo así nomás. Y cuando ya tenemos la señal, ahora voy a correr el código. Estoy casi seguro que guardé, pero ahora igual vamos a ver qué nos entrega. Ahí está la señal APRS. Y como podemos ver, no se pasa de los límites del menos T17, lo que es perfecto. Y si hacemos un zoom en cualquier parte, bueno, quizás el zoom debería ser más acá al 0, podemos ver que el tiempo es aproximadamente, está entre 2 y, 2 y 3 debería estar. O sea, 0,2, 0,3, perdón. Lo que debería funcionar bien. Entonces ya tenemos la señal APRS bien, lo que es lo que nos piden en la parte A. Y después nos piden que utilicemos bueno, que la base de datos obtenida, que obtenemos gracias a la APRS, la dividimos en entrenamiento y prueba. ¿Por qué no, por ejemplo, entrenamiento, test y validación, que hay otros modelos que se dividen en tres? Porque por lo general, si ocupamos otro subconjunto es para saber qué estructura vamos a ocupar. Y acá en este caso ya sabemos la estructura que vamos a ocupar, ya nos la dan, entonces no se requiere otro subconjunto. Porque por lo general, bueno, hablando de los términos que se habla en control, en control, tenemos entrenamiento, tenemos test y después tenemos validación. Y el test es el que se ocupa para uno va entrenando y obtiene distintos tests, y el mejor test elegimos esa estructura, y con esa estructura después probamos en validación, que con eso se corre solamente ya cuando tenemos todo ya decidido. Bueno, entonces por eso, si es que alguien se preguntaba por qué solamente entrenamiento y prueba, es porque ya tenemos definida la estructura. Em, ya, bueno, como tenemos ya definida la estructura, tenemos eso, lo dividimos. Voy a mostrar cómo se divide, que creo que ya lo habían implementado también. Eh, la división acá, bueno, acá el número de elementos por train se hace por 0,7 y se obtiene la parte entera, si es que da un decimal. Y acá, si es que no lo habían visto antes, cuando uno divide estos subconjuntos no puede agarrar todos los datos
porque por ejemplo, cuando agarramos esta hace referencia al i-1, al i en el instante anterior y el i en el instante anterior a ese. Entonces por eso está como con un shift, por eso está movido en el tiempo. Y como está movido en el tiempo, no alcanzamos a obtener todos, entonces tenemos que también cortar la base de datos y la base de datos pierde la cantidad de elementos que tengan los regresores al final. Que creo que lo habíamos hablado en el segundo auxiliar y creo que el código también lo tenía en el primero. Y acá tenemos ya los datos y ocupamos esta función que nos hace los clusters. Y quiero ir más para acá para hablar sobre los clusters, porque acá ocupamos clusters gaussianos, pero hay que diseñar ciertas reglas. Y entonces hay que ver cuántas reglas vamos a ocupar. No sé si se le ocurre cuántas reglas vamos a ocupar, porque por ejemplo, cuando teníamos en el auxiliar 5, teníamos esta cantidad de reglas, pero no ocupamos todas, ocupamos solamente 4 porque habían conjuntos que no estaban siendo tocados, que era por ejemplo el P y el N, en cada uno de los casos en X1 y X2, y como estos no estaban siendo tocados, no ocupamos cierta parte de la regla, ocupamos solamente 4. Entonces, ¿cómo se imaginan que podría ser en este caso? Que en este caso es con conjuntos gaussianos. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo para explicarlo. Tengo el lápiz apagado. Oye, Rafa, una duda Sí, en el código. sí. Las... Ah, no, ya estaba viendo mal. Perdón, que había visto solo salida, como que el I1, I2 y el U2 compartían lo mismo de N-train, los mismos índices, pero había visto mal salida y entrada. Creí que eran el Ah, mismo conjunto y me estaba confundiendo eso. ya sí. Sí, es cierto, no lo expliqué. Sí, todo esto se saca de la salida y de la entrada. De hecho, a ver, puedo hacer un dibujo rápido y después lo borro nomás. Eh, Esto al final es que uno tiene la salida. Ahí esperemos que se dibuje. No sé qué tan lento está el internet acá. Sería así haber dibujado. Auxiliar 6. A ver, acá estoy. Estaba en otro. Ya, mala mía. Ya, ahí sí. Ya, entonces estamos. Ahí me ordené. Tengo que poner dibujar de nuevo. Ya. Sí, pues. Por ejemplo, tenemos que esta sea nuestra entrada, por ejemplo, y obtenemos cierta salida. Y lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, si este es el tiempo cero, esto lo voy a borrar después para hacer un bosquejo rápido, y este es el tiempo cero, lo que hacemos es que este mismo vector completo sería nuestro U, pero ya tendríamos que hacer un corte o hacerle un shift, cortarlo para que sea nuestro U menos uno y así, como tirando para atrás el tiempo. Al final, a ver, quizás esto no ayuda a lo del tiempo cero, pero lo que quiero explicar es que para cuando uno va retrocediendo en los tiempos o avanzando, tiene que ir corriéndolo para el lado, dependiendo de qué tan retrasado está, para que uno cuando lo vea en una columna en particular tenga el dato en ese tiempo, el dato anterior a ese tiempo, el dato anterior, y ahí como que tiene los distintos regresores. Y en la salida también lo mismo, funciona exactamente igual. Entonces, lo que quería decir con eso es que hay que tener cuidado porque como uno le va haciendo, va corriendo, igual uno necesita agarrar una parte, una sección donde tenga todos los datos. Y por eso uno lo hace de esta forma. Si parte con 2 acá, pero tenemos que retroceder uno como para ir acortándolo. Bueno, ahí van a poder ver que
que estos vectores después tienen las mismas dimensiones, que eso es lo que queremos, tienen que tener las mismas dimensiones, y para eso hay que cortar ciertas partes que no tienen valores para todos. Bueno, lo que quería explicar acá con el dibujo es que acá, como se trabaja, por ejemplo, imaginen que está en la salida y está en la entrada, y tenemos nuestros puntos así. A ver, tenemos muchos puntos, no se están viendo bien, voy a poner más grueso. Tenemos puntos aquí y tenemos muchos puntos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Definimos clusters. ¿Y cómo se van a definir estos clusters? A ver, definámoslos con colores. Un clúster va a ser así y se va a ir agrandando a medida que pasa al centro. Y sus respectivas, cómo se va a ver por cada eje, por ejemplo, por el eje Y lo vamos a ver así, que acá va a haber un clúster y acá va a haber otro, y por el eje de luz de la entrada van a haber también dos clústeres. Entonces, ahora les pregunto, cuando tenemos, por ejemplo, dos clústeres, ¿cuántas reglas elegimos? ¿O cuántas reglas piensan ustedes que deberíamos elegir? Porque en teoría podríamos elegir 4, porque tenemos dos clústeres, entonces podríamos decir si pertenece a este y pertenece a este, y así. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Cuántas reglas ocuparían? O si no se entiende la pregunta, pregunten y lo hago de nuevo. Podría ser mínimo 2. Sí, exacto. Sí, eso mismo. Uno ocupa por lo general la cantidad de reglas, son la cantidad de clusters, porque al final, no sé si se acuerdan, pero si uno apuesta, por ejemplo, por este o por este, el conjunto de pertenencia va a ser muy poco. Porque en este caso, por ejemplo, el U va a estar, pero el I no, y como no va a tener un peso al final en la decisión, como no va a afectar en el clúster realmente. Entonces, por eso se hace. Sería como, sí, mínimo 2 o 2, simplemente. Bueno, eso quería decir antes de ver el código, pero sí, eso es lo que se hace en el código. Entonces, lo que hacemos es pedirle a esta función, que la pueden ocupar también, que nos haga, nos muestre cuáles son los centros de los clusters, le damos la cantidad de los clusters y los datos, y le pedimos cuáles son los centros de los clusters, nos va a dar un centro por cada uno de estos conjuntos, como cada centro, como esto está en un plano de 5 dimensiones al final, y nos va a dar un centro de 5 dimensiones, y también nos dice la pertenencia. Cada punto que le dimos nos va a decir qué pertenencia tiene a cada uno de estos clusters. Para que quede más claro, voy a correrlo. Y después de correrlo sigo explicándolo, porque también me gustaría explicar las variables que vamos a obtener. Por ejemplo, la variable U es más fácil verla, o los centros también. Cuando uno los ve, entiende más de qué es lo que nos entrega esta función. Ya, entonces, por ejemplo, este es el clúster de salida. Entonces recuerden que nosotros pusimos que nos entregara 3 clusters. Bueno, esta base de datos está hecha para 3 clusters, entonces no es como que le hayamos achuntado, sabíamos que habían 3 clusters, y ahí nos los está pintando distintos colores los clusters que la función detectó. Entonces, sus distintas regresiones llegan aproximadamente a lo mismo. Clusters también siguen habiendo claros clusters. La entrada es un poco menos, pero aún así podemos ver claros clusters. Entonces, cuando ya tenemos esto, a partir de la forma de los datos, calculamos la mediana y, perdón, calculamos la media y la varianza o la desviación estándar, y ahí tenemos nuestra gaussiana, que son con las que vamos a trabajar, que no trabajamos con los clusters porque al final no tenemos una fórmula para el clúster. Lo podemos ver y muy bonito, pero no tenemos una fórmula, entonces lo modelamos. En cierto modo, lo que hacemos es modelar el clúster para poder seguir trabajando.
Entonces ahí tenemos la modelación de los clústeres de la entrada, o sea, perdón, de la salida, y nos quedan de esa forma, un poco más ideales, los distintos clústeres. Entonces ahora va a ser muy parecido a lo que habíamos visto la auxiliar pasada, sí, la auxiliar pasada, cuando había un punto, tenemos la pertenencia que tiene cada clúster. La única diferencia es que en este caso son gaussianos. Ya, y lo que les quería mostrar, para seguir con el código, es, por ejemplo, lo que yo le había hablado del U. El 1 muestra los centros, como son tres clases. No, mentira, el 1 muestra las pertenencias. Cada punto nos dice la pertenencia a cada clúster. Entonces, por ejemplo, este punto tiene una clara pertenencia al clúster 2. Este también al 2, al 2, al 2. Y después cuando vayamos avanzando en cierta dirección, ya va variando la pertenencia a cada clúster. Ahí, por ejemplo, ya al 3. Y ahí volvió al 2. Ya, y también esta función nos entrega los centros. Entonces veamos también los centros de los clústeres. Entonces tiene 5 dimensiones como habíamos dicho y para cada clúster tenemos sus centros. Igual las funciones ya está programado para obtener los clústeres, así que si tuvieran que ocuparlo, podrían ocupar lo que ya está acá, pero para que entiendan más o menos cómo funciona. Entonces lo que hacíamos ahora, los gráficos que les mostré, es que teníamos cada uno de estos clústeres y le poníamos un color para que se viera distinto. Entonces decíamos cada dato con un color y se printea. Y después se calcula la media, se calcula la varianza y se ocupa una función gaussiana bueno, se llega a la desviación estándar y la media, y con eso se calculan las tres gaussianas. Y para cada dato se hace lo mismo, al final. Por ejemplo, todo esto fue para el I de un tiempo atrás. Entonces se hace esto mismo para el I de 2 tiempos atrás. La salida de 2 tiempos atrás, la entrada de un tiempo atrás y la entrada de 2 tiempos atrás. Con eso se tiene... y la única diferencia que pueden ver con el enunciado que quería recalcar es que en el enunciado nos hablan de esta función que es la que se ocupa la ocupan en el apunte, que es básicamente la misma función de gaussiana que conocemos, solamente que está media rara porque tiene el 0,5 en vez de un medio, y acá la desviación estándar, no sé por qué no está dividiendo, sino que está multiplicando, o sea, básicamente es la inversa de la desviación estándar. Pero si es que trabajan con MATLAB y si trabajan con estos datos, pueden ocupar la función que estamos ocupando nosotros con la gaussiana y calculan la varianza como saben calcularla, que acá está con el producto punto, por ejemplo, y, y después dividiendo, eh, bueno, y haciendo la resta ya al final, sí, esto puede ser hecho, no está programado de forma óptima, pero visualmente se entiende, eso es lo bueno, pero se pueden haber aprovechado cosas como la misma media que se había calculado antes. Ya, pero lo importante es que pueden ocupar la función gaussiana de este tipo para hacer la gaussiana y que sea más simple, que es básicamente lo que les pide el enunciado y que creo que también les pide en el ejercicio, es calcular la medida, la varianza y hacer los conjuntos. Entonces, ya teniendo eso, ya tenemos los conjuntos, los modelamos para hacer un recuento de lo que ya hemos hecho. Entonces ahora pasamos a evaluar un modelo Takagi-Sugeno. ¿Y cómo se hace esto? Es calculando las pertenencias, por cada punto calculando las pertenencias. Y de hecho ahora me voy a ir un poco al apunte para hablar un poco de esto. En esta sección, página 17 del apunte de control avanzado, control inteligente, pueden revisarlo si quieren. Entonces acá decimos que queremos los parámetros, como le había dicho. Bueno, acá también están los distintos dibujos, para que si quieren revisarlo. Y acá, como le había dicho, queremos calcular los parámetros para disminuir el error. ¿Por qué los parámetros para disminuir el error? Porque
Lo que ya tenemos hasta ahora son las pertenencias. O sea, bueno, no lo hemos calculado todavía en código, no lo he mostrado, pero va a ser algo que podemos calcular de forma matemática más o menos rápida. Pero ya teniendo las pertenencias, también tenemos que obtener valores buenos para los parámetros. Tenemos que ocupar parámetros para cada una de estas funciones con las distintas reglas, optimizar los parámetros para que las funciones tengan sentido y tengan buenos resultados. Entonces, finalmente, para cada regla va a quedar que podemos, bueno, ver las condiciones de la regla, o sea, si es que está en el clúster o no está en el clúster, y dado eso, nos vamos a la función, que en cada caso de la regla, la función va a estar optimizada para tener el mínimo error. Entonces, ya después, aplicando las distintas reglas, que recuerden son 3 porque hay 3 clusters, se van a obtener buenos resultados. Entonces, vuelvo al apunte. Si quieren obtener buenos resultados, si tiene el error, el número de muestras. A veces se ocupa el mínimo de los conjuntos de pertenencia. Eso sí, por ejemplo, acá nosotros vamos a ocupar la multiplicación entre las pertenencias, porque a veces se ocupa la multiplicación. Lo bueno es que es diferenciable y se puede trabajar mejor que el mínimo. El mínimo siempre más o menos siempre es complicado para trabajarlo en matemáticas, así que nos facilitamos un poco la vida, los ponderamos todos, los conjuntos de pertenencia, y tenemos que el conjunto de pertenencia de una cierta regla es por la multiplicación. Bueno, entonces lo mostramos cómo sería la función una vez que ya tenemos el conjunto de pertenencia, ya estamos en una regla, ya evaluamos los conjuntos de pertenencia, se va a obtener el resultado de la regla, de cada una de las reglas, dependiendo de los pesos que tengan cada uno de los clusters. Porque recordar que M es el número de reglas, pero también M es el número de los clusters. Entonces cada regla con su peso, y bueno, dividiendo por todos los pesos, que al final es que cada regla esté multiplicada por un peso normalizado. Entonces es básicamente que cada una de estas funciones que ya está optimizada, que se optimizan, esté multiplicada por su peso. Entonces una regla, por ejemplo, nos va a decir que tengamos un offset de 0, que bueno, no nos va a importar el peso, y otra regla nos va a decir que tenga un offset de 1. Y si la de offset de 1 tiene mucho peso, probablemente pongamos el 1, o vamos a poner un número más cercano a 1, ahí va a depender, pero eso. Entonces quería seguir un poco con esto, para seguir la idea. Entonces, bueno, por notación, para hacerlo todo más fácil, los pesos normalizados se indican con un B, y nos hacemos ciertas matrices para hacer una operación que va a ser análoga a que cuando se resuelve para P es análogo a hacer el error cuadrático medio. Entonces tenemos una matriz de las entradas, o sea, de las salidas, perdón, de todos los datos, y nos hacemos una matriz X, que es esta que ven acá, que tiene los pesos normalizados para cada regla de cada dato. Entonces, cada fila, por ejemplo, es un dato. Entonces, y cada uno de estos subconjuntos eh, es uno de los valores que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, para el GI0 serían estos de acá. Entonces, el GI0, los pesos del GI0 para cada regla. Entonces, el GI0 para la regla 1, el GI0 para la regla 2, hasta el GI0 para la regla, en este caso, 3 de nosotros. Y después el GI1 hasta la regla 3 también, y así. Entonces no se ordenan todos juntos, sino que se ponen cada uno de ellos por sus respectivas reglas. Bueno, y cada fila, como dije, es un dato. Bueno, y cuando hacemos esto, bueno, recordar que es un dato porque cada dato tiene una pertenencia distinta a los conjuntos, por eso se calcula para cada dato. Bueno, y cuando ordenamos esto,
ponemos que la salida es x por los parámetros p, y haciendo una operación logramos obtener una expresión para p, y esta expresión lo que hace es minimizar el error cuadrático medio. Y lo que nos va a salir es, nos va a dar una expresión para cada regla de estos términos. Entonces, yéndome al código, eh, bueno, para acá cuando ya habíamos calculado las medianas, o sea, las medias y las desviaciones estándar, los dejamos guardados en una matriz para ocuparlo después. Y ahora seguimos con la pregunta que estábamos hablando de la pregunta D, que es el valor del modelo de ataque exógeno, considerando esta expresión que vamos a ocupar exactamente. Entonces tenemos los grados de pertenencia para los distintos valores, porque por ejemplo la gaussiana tiene la misma cantidad de los valores de la data. ¿Y eso por qué? Porque la gaussiana nos da el valor de cada uno de los datos que teníamos sobre ese conjunto. Entonces el dato 240 tiene una pertenencia bastante baja en esta gaussiana, en la gaussiana de la entrada con un regresor para la primera regla. Y ya sí, entonces tenemos todos los grados de pertenencia acá. Entonces seguimos avanzando. Se recorren los datos, se recorren la regla, y como les dije acá, para obtener, em, para obtener el peso de cada, em, de cada regla en conjunto, o sea, por ejemplo, para tener el peso que tendría una expresión completa de esto, se multiplica la pertenencia de cada uno de estos puntos, que es esto mismo. Al final es esto, más fácil explicado con lo que realmente se evalúa. Entonces, para cada regla evalúo la pertenencia de este punto a este conjunto, este punto a este conjunto, este punto a este conjunto, que nosotros en la clase pasada lo habíamos hecho con el mínimo, ahora lo hacemos con la multiplicación. Y después de esto se normaliza. Ya, entonces después tenemos los pesos normalizados y con la estrategia que ocupamos del mínimo. Y después vamos poniendo la matriz de datos con cada dato con su respectivo peso. Y una vez que tenemos cada dato con su respectivo peso, que sería, esto sería el I por el X, básicamente, lo que habíamos hablado antes de la matriz. O sea, perdón, el X. Y una vez que tenemos el X, podemos hacer esta operación que es análoga a la que habíamos mostrado en el apunte, que minimiza el error cuadrático medio. Entonces, con esto obtenemos los valores que requerimos. Y como dije, los valores están ordenados, entonces estos tres son el P0 para regla 1, 2, 3. Estos son el P1, que acá está como P1, pero nosotros lo tenemos como G1 para la regla 1, 2, 3 de nuevo. Y así. Entonces, este creo que lo habíamos corrido. Lo corro igual por si acaso. No lo habíamos corrido, de hecho. Así que por suerte lo corrí. Ya. Y con ese código que ustedes probablemente lo van a tener que ocupar para la tarea, lo pueden hacer una función o lo pueden ocupar entero, ahí como ustedes quieran, dependiendo si tienen que hacer más de un paso, a iterarlo. Y ahí se corrió. Entonces ahí deberíamos tener la salida. Por ejemplo, deberíamos tener los P. Ahí están los P, que son tres valores como habíamos dicho. Ya. Y nos vamos al enunciado. Ah, no, todavía no. El enunciado plantea algo después.
Nosotros nos queda, todavía no hemos evaluado el modelo. Lo obtenimos, pero no lo hemos evaluado. Entonces, ahora con este código evaluamos que hacemos algo muy similar. Acá obtenemos, de la misma forma que habíamos tenido los valores de entrenamiento, obtenemos los de validación. Y cuando obtenemos los de validación, podemos seguir trabajando con ellos. Entonces hacemos básicamente las mismas operaciones, pero ocupamos los P's que ya habíamos calculado nosotros. Los P's que ya están calculados no se calculan nuevamente, pero las operaciones y el resto de cosas de los conjuntos son lo mismo. Ya, entonces, ya teniendo los conjuntos, corremos esto. Que me entregó esto. Ya, acá con los P's que ya teníamos, como dije que habíamos calculado con los mínimos errores, obtenemos este error que es de hecho bastante bueno. También nos entrega el error calculado, que no me acuerdo qué tipo de error era. A ver, voy a ver. El RMS. Y ahí lo que nos entrega es un error ya por porcentaje y tenemos un 0,5% de error, lo que es bastante bueno. Ahí se puede ver que el error por lo general es más bajo cuando estamos cerca del 0 y se extiende un poco para los valores más lejanos. Pero funciona bien, así que si tuviera un modelo así, por ejemplo, en el ejercicio estaría perfecto. Los datos reales y están los datos estimados, se ve todo bien. Entonces se puede evaluar bien. Pero después nos piden otra cosa. Nos piden que basando en el modelo obtenido, o sea, en el modelo de ataques Isugenos, diseñemos un controlador basado en el EQR. Y nos piden que tenga un nulo error en estado estacionario. O sea, que converja exactamente a la referencia. Entonces, vamos a tener que transformar lo que ya tenemos, o los valores que ya tenemos, en un control LQR. Que, bueno, y ahí nos dan las entradas que quieren que evaluemos. Y después desarrollar un diagrama. Bueno, entonces, démosle con eso. Acá tenemos el control LQR. Y me gustaría explicar cómo es la transformación y qué queremos hacer, pero se lo voy a explicar dibujando. Ya voy a dibujarlo abajo. Bueno, voy a borrarlo total. Es chico. Ya. A ver, voy a escribir una parte, pero después lo voy a mostrar en la pauta porque escribir mucho no se me da muy bien acá. Y en la pauta lo puse. Está más claro. Entonces, bueno, para el sistema que tenemos, hay que recordar el sistema que tenemos. De partida tenemos esto. Esto es lo que obtuvimos, perdón. Esto es lo que obtuvimos y esto es lo que queremos linealizar, ¿cierto? Y lo obtuvimos para 3 reglas. Hay que tener eso siempre presente porque vamos a tener que linealizar y hacerlo todo esto para las 3 reglas. Entonces, tal como si estuviéramos en un modelo predictivo que queremos calcular queremos hacerlo por control LQR, vamos a linealizar esto haciendo la matriz A, la matriz B, y para eso tenemos que tener un cierto estado, darnos un cierto estado. ¿Y cuál va a ser
qué es lo que nos va a motivar la forma de nuestro estado. La motivación que vamos a sacar para nuestra forma de nuestro estado es anular esta constante, porque no queremos tener una constante en la ecuación. Porque no, no cabe en nuestro esquema de x punto es igual a A por B, o sea, A por X más B por 1, que es a lo que queremos llegar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a darnos voy a dibujarlo acá. Una duda. Sí, Eh, la diferencia que existe entre este ejercicio con el ejercicio del ejercicio 2, la P2B, es que aquí nos dan como la regla, pero en la otra tenemos que construir la regla, ¿cierto? Porque tenemos como los mu sub i. Estoy medio perdido ahí, que no sé muy bien esa parte de la materia, la verdad. ya decía, acá se obtuvieron los grados de pertenencia se obtuvieron, y creo que allá ¿Ya? también y creo que también los van a tener que obtener en el ejercicio, ¿no? No estoy Ah, ya. seguro. Había algo que les daban en el ejercicio. Una tabla de datos. Si les daban una tabla de datos, verdad, verdad. Entonces creo que no tendrían que definir los conjuntos, así como las gaussianas. Creo que tendrían que ver si es que con las gaussianas que les dan, funcionan. Ah, ya. Vale. Al parecer su tabla de datos funcionaba con que les tenían la gaussiana. Eso sí, tienen que ver qué datos les dan, porque no sé si les daban la desviación estándar o les daban la inversa de la desviación estándar. Tendrían que ver bien qué datos le están dando. Pero sí, me acuerdo de haber visto la tabla, tenéis razón. Y como les dan la tabla, por lo que entendí Andrés, tenían que evaluar si es que podían obtener un buen resultado con esos datos. Como que en teoría alguien ya había obtenido los conjuntos y querían probar si es que funcionaban, si realmente estaban bien obtenidos. Mm, Bueno, igual como ya tienen el código, si tienen los datos, podrían intentar, no sé, evaluar el mismo código, variando casi nada, y ver qué conjuntos tienen, a ver si se parecen a los que tienen en el enunciado, o también ocupar un plot para ver cuáles son las formas de los conjuntos que dibujan. Eso igual es bueno porque, por ejemplo, en este caso cuando lo corrimos nos dimos cuenta que sí tienen sentido los distintos conjuntos, que no sé si tendrá el mismo sentido lo otro. Em, bueno, eso, parece que sí, parece que les dan estos valores de acá. En resumen, les dan esos valores, parece, y ahí podríamos revisar, no lo tengo abierto, y no sé qué más les daban, pero sé que gran parte de este código les puede servir. Em, yo le iba a explicar lo del LRQR. Lo tengo anotado acá. Em, ya, entonces lo que tenemos actualmente, a ver, ojalá pueda rayarlo bien. Chuta, basta que dijera eso para no poder rayarlo bien. Lo que tenemos ahora es acá, uno, tenemos el J0, ya, esto va en general para toda la regla al final. Entonces tenemos el J1 por I de K, I de K menos 1, perdón. Menos 1 más el G2 por I de K menos 2. A ver, queda poco. Más G3 por
U de K menos 1 más G4 por U de K menos 2. Ya esto lo tenemos para todas las reglas. Tenemos esa misma expresión para todas las reglas. Entonces, lo que queremos hacer es hacer un cambio de variable que nos anule este término de acá. Este es el término complejo que queremos anular. Y el cambio de variable lo vamos a hacer por la entrada. Vamos a hacer que el U a ver, acá lo tengo. Ya, nos vamos a hacer un nuevo U que lo vamos a llamar B. Como no tenemos la variable B, y va a ser el U, pero le vamos a sumar algo. Algo que no es sin querer, es el G0, el G3 más el G4. Y con ese cambio de variable, luego podemos, cuando hagamos las ecuaciones, nos podemos sacar ese término. Entonces, la misma ecuación que teníamos antes, nos queda vamos a reemplazar estos términos, quizás mejor reemplazarlos de una. Entonces, el G3 por U de, por ejemplo, de K-1 va a quedar como, bueno, el mismo G3 por el B, que es nuestra nueva variable, de K-1, menos 1, y va a quedar con un menos G0, G0, G0 por G3, y G3 más G4, que eso no es conciencia. Y para la otra variable de la entrada va a ser muy parecido. Para la variable que está con 2 tiempos para atrás, nos va a quedar G4 B menos 1 menos G0, G4, perdonen la letra, G3 más G4. Ya, lo importante es que veamos que cuando sumemos estas dos variables, estos dos términos se van a complementar y nos va a quedar un menos G0. Esto es la magia. Esta es la parte más mágica del cambio de variable. Y ese menos G0 se va a terminar restando con el G0 que tenemos. Entonces nos va a quedar el cambio de variable bastante limpio, porque nos van a quedar, tiene un nombre distinto, pero tiene la misma forma al final, con el mismo ponderador. Y esa constante que le habíamos sumado, bueno, ya a propósito se había hecho para que eliminara el otro valor. Entonces lo que tendríamos, lo que tendríamos después es la misma expresión. De hecho, como siempre me alargo con la letra, simplemente lo voy a borrar, o no sé, mejor no lo voy a borrar por si alguien está copiando. Entonces, la expresión que tenemos después, yo voy a mostrar al tiro esto en la pauta. Solamente quería rayarlo como para, quizás si se entendía mejor o poder hablar cada parte, como lo rayo tengo más tiempo para hablarlo. Pero tengo más tiempo para equivocarme porque acá había puesto más 1. Lo acabo de borrar. Era solamente la función como tal. Ya, entonces con este cambio de variable nos queda casi el mismo sistema, muy similar. Se repite, bueno, el G0 ya no nos queda, eso es lo bueno. No nos queda el G0, nos queda el G1 por I de K-1, el G2 por I de K-2,
Y el G3, chuta. A ver, me estoy apurando mucho. El G3 de U de K menos 1 son acá. Mentira, esto es el B, perdón. Hicimos el cambio variable. Hay que recordar que hicimos el cambio variable, entonces sería un B. Y también nos queda el G4 por B de K menos 2. Acá, bueno, lo importante era eso, era ver que podemos hacer un cambio variable y nos quedamos con el sistema listo para linearizar. Ahora ya podemos elegir la variable de estado que nosotros queramos ocupar y cuando ocupemos la variable de estado ya vamos a poder hacerlo de forma lineal. Para dejarlo acá también expresado, la variable que vamos a ocupar va a ser 3 términos. Va a ser el I de K, el I de K menos 1, que esto ya sería lo más típico. Y también vamos a tener la variable del B. Del B de K menos 1, si no me equivoco. Sí. Y ese va a ser nuestro vector. Ya, entonces, con esto ya escrito voy a pasar a la pauta porque como tenemos poco tiempo, prefiero seguir explicando el resto en la pauta, que se la voy a subir al tiro. De hecho está en material, pero no está visible. Entonces, lo que se hace acá, esta es la parte de la que estábamos hablando, se hace el cambio variable. Em, y después de hacer el cambio variable ya eh, tenemos el estado. Y bueno, también tenemos el estado siguiente, que es lo que vamos a ocupar para, al final el estado siguiente es lo que vamos a ocupar para hacer la linealización. Como necesitamos el X punto, necesitamos comparar el estado siguiente con el estado actual para obtener las matrices. Entonces, haciendo los cálculos, esto es lo que ya les había mostrado, que se elimina el G0, porque estamos trabajando con B, o trabajemos con B se va a eliminar el G0, y lo dividimos en los sectores que están ponderados por el I, por el B y por el I de K más 1, por ejemplo. O sea, sí, sí. Y ya cuando tenemos esto podemos hacer las matrices, que nos quedan de esta forma y de esta forma. Ahora, además de eso, ya tenemos el sistema linearizado, pero además de eso se nos incluyó otra cosa, que nos dijeron que tiene que tener un error en estado estacionario, un cero error en estado estacionario, que es lo que sale acá. Entonces, como nos piden eso, vamos a incluir otra variable al estado. Y la variable que se ocupa es esta, que es el estado integral de error, que es que como podemos ver, se le va sumando en cada iteración el error. Entonces, básicamente eso es. La variable integral de error es una variable iterativa, si se puede decir, que va a ir sumando el error cada vez. ¿Y para qué se incluye este estado? Porque por medio de, si se acuerdan, cuando trabajamos con el EQR, podemos darle más peso a ciertas cosas. Entonces, como estamos integrando y sumando cada vez el error, vamos a darle mucho peso a eso para que se reduzca y eso nos debería dar con seguridad un error estacionario. Eso sí, vamos a descuidar la entrada, así que va a hacer toda la fuerza, va a hacer todo el esfuerzo posible nomás. Quizás hasta diverja la entrada, pero se va a llegar al error estacionario, que es lo que importa. Entonces se hace un cambio. Ya, ya habíamos tenido una buena linealización, pero se hace un cambio extra. Este cambio extra no sé si lo hayan visto en las clases, pero igual lo dejo por si acaso, que es lo que se ocupa para el error estacionario, y está programado si que si los pidieran en el ejercicio, no estoy seguro si se los pidieron,
pero si les pedían relacionarlo con el LQR, ya con esto igual también podían estar. Ya tienen que ver cómo se nos pide el ejercicio. Es que vi lo del LQR, así que aproveché de poner algo así. Sigo, perdón. Y me apuro porque el tiempo, estamos medio justo de tiempo. Entonces, haciendo este cambio, que hacemos una nueva variable estado que las contenga ambas. Ya esto es medio confuso. La variable que ya habíamos tenido y la variable de integración de error. También quiero recordar que siempre estuvimos trabajando, por ejemplo, con una regla I. Entonces hay que tener en cuenta que cada uno de estos sistemas de linealización es para cada una de las reglas. Entonces, en teoría, en este problema tendríamos 3 sistemas linealizados, dependiendo y dependiendo de cuál regla se está ocupando más o menos, tenemos que aplicar los 3 sistemas linealizados. Ya, y en este caso, se hace una variable que también depende de la regla, siempre se está ocupando el i como la variable que indica la regla, y eso sí, el error es un error que no depende de la regla, es un error que se le va sumando simplemente el error, la referencia y la salida total. Y ahí con eso nos queda este nuevo sistema, que como se pueden ver, acá está la matriz A y la matriz B que se estaban ocupando antes, y se le está incluyendo esto que, por ejemplo, antes no se tenía no se tenía la referencia en la ecuación, así que simplemente un 0, pero acá sí tenía la referencia, y bueno, se tenían otros ponderadores también, y así se junta y se obtiene esto. Se obtiene una nueva matriz A, una nueva matriz B, y la referencia acá, para el nuevo sistema lineal. Ya bueno, y el nuevo sistema lineal nos va a dar leyes de control para cada una de las reglas, porque cada uno de estos sistemas nos va a dar, cada sistema lineal que creemos nos va a dar eh, una ley de control. Y con las leyes de control vamos a tener una ley de control que la abarca todas, pero tenemos que decidir a cuál le damos más o menos importancia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar la importancia según el peso que tiene la regla, que ya está calculado. Voy a mostrar el código, o quizás primero voy a mostrar esto, porque también piden hacer un diagrama. Así que antes de hacer el código quería mostrar el diagrama para que se entienda un poco cómo funciona esto. Entonces tenemos la planta, su entrada, su salida, y los valores de la planta que serían como, su salida, su estado, su entrada, se utilizan para calcular la ley de control. Y también se utilizan, sobre todo los datos, para saber cuáles son los conjuntos de pertenencia de cada una de las reglas. Entonces vamos a tener las distintas leyes de control para cada una de las reglas, y estas van a ser ponderadas por si es que los puntos donde están, si por ejemplo el estado o que lo que se está ocupando en el modelo difuso, pero al final los valores que se obtengan acá van a definir los pesos de las reglas, y con estos valores, sin ocupar las reglas, se pueden calcular los modelos lineales, y ahí entonces después las reglas con los modelos lineales nos van a dar realmente la ley de control total, y eso se aplica en la planta. Entonces, aquí los minutos que me quedan, sé que esto es mucho, y que sobre todo como hicimos el primer repaso, antes de empezar hicimos el repaso de la auxiliar, pueden estar ya muy cansados, pero intentemos hacer el último esfuerzo. Se calculan las matrices A, B, C y D de las 3 reglas distintas. Y ya teniendo eso, se hace un sistema. Acá es más fácil lo que planteamos antes, porque acá nos hacen los sistemas automáticos con las distintas funciones que podemos ocupar. Pero vamos a hacer un cambio de variable, que es el que habíamos hablado. Cuando dijimos lo del
Lo del cambio variable especificamos que era para cada regla, solamente que hicimos el ejemplo para una en específica. Entonces vamos a ver que vamos a tener un alfa, que es el término que estábamos sumando, que era el G0 partido en G3 más G4, que acá están con P. Y vamos a definir las matrices de costo también. Como lo que queremos minimizar es la referencia, que la siga perfectamente. Vamos a darle mucha importancia a la matriz de costo que tiene que ver con la referencia y muy poca al costo que tiene que ver con la entrada. Entonces, básicamente, si fuera un sistema que ocupa, no sé, un motor e intenta llegar a una referencia, no nos va a importar la benzina, que gaste toda la benzina posible, o bueno, necesaria, pero que llegue a la referencia y que se adapte perfectamente a la referencia. Y ahí, y dado eso, ahora vamos a correrlo. Va corriendo todavía. Ya, ahí corrió, pero me tengo que meter al Simulink, que no había guardado. Y acá no quedó bien guardado. A ver, algo le pasó al sistema. A ver, voy a correrlo de nuevo. A ver, qué raro que haya quedado eso. Debería haber seguido bien el sistema. A ver. Hay un por en el Simulink que está como scripteado. Mira, un poco. Ah, cerré el Simulink. A ver, voy a abrir el Simulink de nuevo. Ese por del medio, mira. El de la sumatoria, el por, a la izquierda. Ese. ¿Verdad? ¿Qué le pasó? Creo que está como comentado. Hay una opción, creo, de comentar o no. Qué raro que lo haya comentado. O si Mm, no, copiar y pegar, así. sí, sí, había Copiar eso. pensado. Sí. Yo no me he dado cuenta nunca, no sé cuándo lo comenté tampoco. Lo debo haber comentado mientras le hablaba. Quizás, bueno, si alguien está viendo el video, puede retroceder hasta ver cuándo comenté esto. Si está muy aburrido también. A ver, veamos. Toda la razón, tenían razón. Muchas gracias. Creo que Esteban fue el que se dio cuenta. Yo no estaba ni cerca de darme cuenta. Bueno, y ahí pueden ver cómo el sistema da todo lo posible para llegar a la referencia. Llega súper rápido, de hecho. em, Porque le dijimos que le llegara a toda costa la referencia, ¿no? Y también se puede ver las distintas entradas por las distintas reglas, que de hecho son bastante parecidas, así que no había como una especie de pelea por qué regla predominaba, no era tanto porque todas iban más o menos por lo mismo, lo que igual es bueno, porque significa que el sistema es más o menos estable. Y también están los conjuntos que más se ocupan. Y con los datos que tenemos, partió ocupando mucho los conjuntos, bueno, no estoy seguro si el primero, pero partió ocupando mucho un clúster y después se sumó otro clúster. Y hay un clúster que de hecho no se ocupó y que igual tiene sentido porque como vimos, eh, por lo general se ocupa más entre uno o dos clústeres, pero ocupar los tres clústeres es raro porque, por ejemplo, si estamos muy cerca de un... eh, si nuestra área de operación está muy cerca a un clúster, es difícil que tengamos, no podemos estar en el otro clúster, al final no podemos estar en tres clústeres a la vez. Podemos estar cerca entre dos clústeres, un poco entre tres, pero bueno, al final, por pura matemática, lo más que podría haber pasado es que los tres hubieran tenido como 0,3, por ejemplo, aproximado, como que estuviéramos a
a una distancia quizá equidistante o algo por el estilo a los distintos clústeres. Eso quizás pudo haber pasado. Bueno, lo importante de esto es entender que uno puede ir ocupando una regla totalmente y después que salga otra regla y ocuparla más. Eso tiene todo el sentido porque va a depender del punto donde estemos, el punto de operación, el estado en el que estemos, por ejemplo, la entrada, la salida. Entonces, por ejemplo, por eso mismo uno va a estar ocupando de repente una regla y otra, porque uno se va a ir moviendo y va a ir perteneciendo a un clúster y más al otro clúster después. Lo que podemos aprender de acá es que aún así, bueno, este es un sistema igual bastante ideal, así que todas las leyes de control que habíamos hecho, porque recuerden, se tienen 3 leyes de control, una para cada regla, todas se están pareciendo bastante, lo que es bueno. Es bueno porque sabemos que no va a haber un cambio brusco de si es que un punto se mueve de un lado para otro, que es lo que no queremos, y gracias a los modelos fácil podemos tener menos ese problema. Y bueno, lo otro que habíamos conversado de que esto además estaba modificado, las variables de estado se modificaron para que el sistema se adaptara como con mucha fuerza a la ley de control, o sea, mentira, a la referencia. Así que eso es lo que se puede ver. No, a este modelo no le importa minimizar su entrada ni nada, ni le importa llegar a la referencia rápido, ¿no? Bueno, y ahí el ruido algo se puede hacer, pero este problema ya viene con ruido. Em, y de hecho, hablando de ruido, Esteban, no sé si te acordáis que al principio del auxiliar vimos este sistema y este sistema tenía un ruido. Sí, sí, es el que voy a ocupar para el ejercicio ahora. Ya, buenísimo. Y si alguien tenía un problema y no sabía qué ruido ocupar, pueden ocupar ver cómo les resulta. Este les pide las cosas bastante más directo, le dice así como dame la varianza y dame el promedio, que de hecho serían exactamente los mismos, creo, ¿cierto? Sí, Ya, entonces prueba con ese y nos contáis. Bueno, también ustedes todos prueben con eso, que el código ya lo tienen en material docente para que lo prueben. Bueno, como último, quería ir de nuevo a la pauta y ver que al final pedían que se dibujara un diagrama de bloque del sistema que se había incorporado. Yo lo mostré un poco antes para que se entendiera el código, porque el código es como que un poco más complejo, pero podemos repasarlo de nuevo. Al final, el diagrama de bloque lo que hace es, eh, primero todo se basa en qué punto estamos, como en el estado que estamos, en la entrada y en la salida. Y bueno, gracias a la entrada y la salida, por ejemplo, en este caso, obtenemos en qué clúster estamos. Y bueno, gracias a los cálculos que ya se tienen del modelo, se pueden calcular tres distintas leyes de control. Y cuando se calcula la ley de control, cada una de estas se pondera por su peso, que el peso, recordemos, se da por el punto en que está actualmente la planta, y se tiene una ley de control. Entonces, básicamente, así como viéndolo muy a gran rasgo y sacándole la matemática de encima, si es que estamos parados en el conjunto 3, vamos a ocupar la regla del conjunto 3. Si estamos más cerca entre el 3 y el 2, vamos a ocupar una ponderación entre la ley de control 1 o sea, 2 y la ley de control 3. Entonces la ley de control al final dependen de cada uno de estos puntos y recordar que se calcularon por una generalización de puntos que ya se entregaron ante el modelo. ¿Alguna duda? Del ejercicio no puedo responder mucho porque sé muy cercano a lo que ustedes saben del ejercicio, no lo he revisado mucho, pero igual creo que quedó más o menos claro con lo que hablamos con Andrés. Y bueno, va a quedar el video. No, ya he visto la hora. Ya mira, voy a mandarle el material y el video de un auxiliar de redes neuronales que habíamos hecho el semestre pasado, que de hecho yo lo hice, para que lo puedan ver. Y cualquier cosa, pregunten nomás, sobre todo con lo de redes neuronales, pregunten nomás por el correo. Y voy a hablar con la profesora para ver si se puede extender un poco el plazo, no les prometo nada, pero les voy a mandar un correo hoy día. Em, Perdón por pasarme de la hora, en verdad, perdón. ¿Y tienen algún comentario o algo? Para ver si es que corto el tiro.
Nada, la verdad. Ya, ya, perfecto. Bueno, estamos hablando entonces. Pregunten por correo cualquier cosa, cualquier duda, ¿ya? Gracias. Dale, Ya. gracias. Chao, Que que estén estés bien. bien. Chao. Igual Chao, ustedes, chao. chao.